Nombrar lo innombrable es una serie de conversaciones sobre arte y verdad del conflicto armado en Colombia. Un podcast de la Comisión de la Verdad. Buenas tardes, estamos de nuevo en Nombrar lo Innombrable, este programa de la Comisión de la Verdad que habla de verdad y arte, o habla de la verdad desde el arte. Bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar con Patricia Ariza, una mujer que lleva muchos años haciendo arte en este país y por este país. En la comisión, pues lo que hacemos es tratar de entender qué es lo que le ha pasado a este país, hacer un esfuerzo por esclarecer esas condiciones que han creado, alimentado y de alguna manera perpetuado este conflicto armado, escuchando la voz de todos los sectores, las mujeres, los hombres, los campesinos, los sindicalistas, los empresarios, la fuerza pública, etcétera. Tenemos presencia en todo el país y esa presencia es quienes nos han relatado desde su propia voz cómo han vivido el conflicto y nos han ayudado a ir entendiendo qué es lo que el país tiene que resolver para parar esta guerra. Y a mí me llama la atención que el Teatro La Candelaria, que Patricia Ariza, que su equipo de trabajo, que ella como dramaturga, como poeta, como performer, de alguna manera lleve tantos años hablando del conflicto armado, y no en tiempo pasado, sino en tiempo presente. Quisiéramos que fuera un relato del pasado, quisiéramos que fuera una memoria del pasado, pero desafortunadamente este conflicto se reedita una y otra vez. Y entonces la pregunta central de la Comisión de la Verdad hoy es: ¿por qué el conflicto armado se reedita una y otra vez? ¿Por qué si hemos hecho procesos de paz? ¿Por qué si supuestamente hemos desarrollado una participación ciudadana más activa? ¿Por qué si supuestamente vivimos en una democracia tenemos un conflicto que se reedita? Y bueno, vamos a ver, yo espero que en Guadalupe, años 50, que es una obra de teatro emblemática del país, está una razón histórica, y es cómo los acuerdos de paz se han traicionado una y otra vez. Y yo esperaría que este también fuera una llamada a la sociedad, al gobierno, desde el arte, para preservar esos acuerdos que tienen que ver no solamente con los grupos armados, sino con la posibilidad de desarrollo de una sociedad. Patricia es dramaturga, es actriz, es directora de teatro, es poeta y es performer. Es cofundadora del Teatro La Candelaria, tal vez el más emblemático de los grupos de teatro de este país, de la Corporación Colombiana de Teatro, y es fundadora y directora del Festival de Mujeres en Escena por la Paz, y directora del Festival de Teatro Alternativo Festa. 2 escenarios que son muy importantes y sobre los que vamos a hablar más adelante. Sin más preámbulos, Patri, bienvenida. Gracias en nombre de la Comisión de la Verdad por aceptar esta invitación. Hemos recibido mensajes muy cálidos agradeciendo que te hubiéramos invitado, reconociendo de antemano el valor de tu ser y el valor de tu hacer por este país. Bienvenida, Patri. Un saludo, si quieres saludar. No, que me siento muy honrada por esta invitación. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a todos, a todas, de verdad. Esta comisión está haciendo un trabajo muy importante por este país. Quería reforzar que en la tarea de la comisión nos estamos haciendo una pregunta por la cultura. Estamos preguntándonos qué hay en la cultura, que este conflicto se ha instalado como se ha instalado en Colombia, se ha expresado de la manera como se ha expresado y no logramos pararlo. Y también estamos preguntando por el daño que ha hecho el conflicto armado a la cultura. Y pues la línea de arte que tiene también, cómo hacemos para visibilizar todo ese arte que ha nombrado lo que ha vivido, tanto como sufrimiento como resistencia la sociedad colombiana. Patri, antes de hacer teatro, entraste a formar parte del movimiento nadaísta. ¿Qué significó eso para ti y qué dejó tu paso por el nadaísmo? Y bueno, puedes hacer una pequeña explicación de cómo entendiste el nadaísmo en ese momento.
las mujeres del nadaísmo hicimos cosas que no han sido reconocidas, pero que se adelantaron a la época, porque éramos capaces de, por ejemplo, ingresar a los cafés de los hombres donde se jugaba billar. Claro que andábamos en combo, éramos un grupo grandecito también. Y entonces también conquistamos la noche, pero el centro de todo era la poesía, era un movimiento de poetas. Y entonces eso nos salvaba de todas las otras cosas. Me dejó eso, me dejó como una capacidad transgresora y un amor muy grande por la poesía. ¿Cómo empezaste, Patri, a hacer teatro y cómo de alguna manera ese teatro siempre ha estado relacionado con tu conciencia y tu activismo político? ¿Cómo fue y ha sido esa relación entre el teatro y la política? Las dos cosas fueron simultáneas, porque después de mi paso por el nadaísmo, mi familia me rescató, entre comillas. Y entré a la universidad con unas esperanzas enormes, amaba lo que hacía, estaba estudiando artes, y de pronto allá apareció Santiago García como director de la obra Galileo Galilei y necesitaba unos actores y unas actrices que los buscó entre los estudiantes. Entonces yo fui a hablar con él, pero cuando llegué ya todos los papeles estaban repartidos. Entonces me pidió que le ayudara con las notas de los ensayos. Y eso hice. Aprendí, mi primera lección de teatro fue ver a Santiago García dirigir, y eso de verdad fue un privilegio. Pero también en la universidad, por supuesto, entré a la militancia, entré a la Juventud Comunista, porque María Arango era una activista política implacable. Entonces las dos cosas se unieron en mi vida. Yo estaba muy jovencita y las dos cosas me marcaron para siempre. Cuando Santiago se salió de la universidad, preguntó quién lo quería acompañar a fundar un teatro independiente. Y yo levanté la mano y me salí de la universidad. Y desde esa salida estoy en el Teatro La Candelaria. Desde ese momento estoy en el Teatro La Candelaria. El Teatro La Candelaria, desde sus primeros años, en 1966 al 71, fundamentalmente monta obras de teatro contemporáneo. Pero a partir de 1972, con Nosotros los Comunes, se inicia como una nueva etapa. Hablemos de esa obra en particular y hablemos de lo que significó ese giro. Ya teníamos la creación colectiva, que es un verdadero tesoro en el proceso de creación, y decidimos hacer una obra. Éramos demasiado jóvenes, inexpertos, y sin embargo Santiago aceptó el desafío. Y empezamos a estudiar sobre los comuneros, a trabajar, a hacer un estudio de mesa muy a fondo sobre los comuneros, y montamos esa obra. Hasta ese momento, en Colombia, las temporadas duraban máximo una semana. Cuando estrenamos Nosotros los Comunes, hicimos 430 funciones de esa obra. O sea, los más asustados éramos nosotros. No entendíamos qué había pasado con esa obra. Lo entendimos en los foros con el público, en el contacto con el público. Entendimos que si hablábamos de algo que conectara el arte con el contexto, con lo que estaba sucediendo, y además empezamos con una obra que inaugura la historia de las traiciones a los acuerdos de paz, porque lo que hizo el movimiento de los comuneros fue hacer un acuerdo que se llamó las capitulaciones. La iglesia los detuvo en Tunja y allí firmaron las capitulaciones esperanzados en que las cosas se iban a cumplir, y no solo no se cumplieron, sino que los metieron presos. A José Antonio Galán lo ahorcaron y la sentencia es de un horrorismo espantoso. Fue como un acto fundacional de la creación en grupo, de la creación colectiva y también del contacto con la historia de este país. Fue muy importante para nosotros. Hablemos entonces de esas otras obras que siguen teniendo un mensaje, siguen estando vigentes en nuestra historia nacional, como Guadalupe, años 50 o Golpe de Suerte. Hablemos de esas obras. Cuando emprendimos Guadalupe, también nos demoramos mucho estudiando. Tuvimos como asesor a Arturo Alape, que había hecho una investigación enorme sobre la gesta, sobre las guerrillas liberales de los llanos orientales. Él nos ayudó en el trabajo de mesa de manera muy importante,
pero nosotros también hicimos un trabajo paralelo, fuimos a los llanos, conocimos las canciones, hablamos con sobrevivientes que habían estado con Guadalupe Salcedo y montamos la obra. Casi no se habla de las guerrillas liberales de los llanos orientales, que también, como José Antonio Galán, hicieron unos acuerdos de paz. Sucedió el golpe de Rojas Pinilla, pero todo parecía que íbamos a estar en paz, que el país iba a estar en paz. Y también esos acuerdos fueron traicionados. Después mataron uno a uno a los comandantes, entre ellos, por supuesto, a Guadalupe. Lo mataron unos años después aquí en Bogotá. Esa obra, según inclusive el periódico El Tiempo, fue la obra más vista en el siglo XX. Fue una obra muy emblemática y golpe de suerte que fue una obra que se adelantó a su época, porque en ese momento todavía no estaba el narcotráfico de manera tan intensa como se volvió después. Entonces esa obra se anticipó de alguna manera a los hechos. Eso se lo debemos mucho a Santiago García y también a Enrique Buenaventura, dos grandes maestros del teatro colombiano que impulsaron la dramaturgia nacional, la creación colectiva, la relación compleja con la historia de este país también. Háblanos cómo fue esa respuesta del público a Guadalupe años 50, porque yo no creo que el país tenga una obra que le haya hablado tanto y que la gente la repite y que está siempre convocada a hablarnos porque seguimos traicionando los acuerdos de paz. Entonces es la gran tragedia colombiana. Pues claro, una obra como Guadalupe se volvió emblemática por eso, porque habla el arte, trabaja la verdad de otra manera, interpreta los hechos desde el fondo del comportamiento humano. O sea, no solamente llega a la razón, que la razón muchas veces es instrumentalizada, sino que llega también a los sentimientos, a los afectos, habla de los modos de ser también, de las clases sociales, de los sectores sociales implicados. Con esta obra la Candelaria vivió muchísimas aventuras. Una de ellas, por ejemplo, en una ocasión en Villavicencio, íbamos a presentar la obra y llegó el ejército, pero llegaron con tanques y todo, a prohibir la obra porque estábamos en un lugar abandonado que había sido el directorio conservador. Y entonces había tanto entusiasmo para ver la obra que se formó un problema de orden público en la puerta del teatro. Finalmente dejaron presentar la obra, pero con el ejército dentro. O sea, el ejército rodeaba al público para ver la obra. Pero al principio nos dio muchísimo miedo, pero de pronto los soldados dejaron de ser ejército y se empezaron a convertir en público. Se quitaron el casco, se sentaron en flor de loto, ya eran nuestros completamente. Y cuando estaban más emocionados, porque esa obra es una deconstrucción del autoritarismo militar también, estaban emocionadísimos los soldados. En ese momento los sacaron. Nos dolió tanto que los hubieran metido, haber hecho la función con el ejército, pero nos dolió más que los hubieran retirado de la función. En fin, esa historia de Guadalupe y la historia nuestra, girando con esa obra por Colombia, hace parte de la historia de Colombia y de la historia del teatro también, claro. La obra no se deja sacar por nada del mundo. Y es importante tenerla porque es un espejo de lo que nos pasa, de lo que nos sucede. Y que ojalá en algún momento llegue a ser pasado, es lo que más desearíamos. Desgraciadamente no lo es. Desgraciadamente la obra sigue tremendamente vigente. El arte permite decir lo que desde otros lugares no se dice, pero el teatro ha estado muy estigmatizado, es decir, el teatro sí ha sido ese lugar en el que se han expresado todas las represiones. Háblanos de esta represión y háblanos de cómo vivieron ese estatuto de seguridad y ese deseo de una parte del establecimiento de querer sacar de la escena pública lo que estaba diciendo el teatro en ese momento. Yo fui fundadora, de las cofundadoras de la Unión Patriótica, entonces pues también corrí con las consecuencias nefastas de esa historia y además porque la Unión Patriótica no era solamente un movimiento de militantes, sino era un movimiento de opinión de mucha gente, muchos artistas, muchos periodistas, mucha gente tenía una simpatía enorme por esta posibilidad de que hubiera un movimiento que ejerciera por fin una oposición
muy relacionada también con la paz. Una oposición que al mismo tiempo que era oposición buscaba la paz y tenía toda la autoridad moral, porque se constituyó también con personas que se desmovilizaron temporalmente de la insurgencia, hasta que empezó pues la persecución tremenda, el genocidio contra la Unión Patriótica y todos los sucesos colaterales. En el gobierno de Virgilio Barco, el Teatro La Candelaria fue allanado, la Corporación Colombiana de Teatro, que no eran de la Unión Patriótica, era un grupo de artistas, digamos, dedicados a un arte, por supuesto, muy comprometido, pero no era un apéndice de la Unión Patriótica. Yo era de la Unión Patriótica, yo sí. Y entonces pues fue una etapa durísima de amenazas, otros compañeros que tuvieron que irse al exilio, algunos compañeros murieron también, porque fue un genocidio atroz. La primera obra de tu autoría y dirección dentro del Teatro La Candelaria fue El viento y las cenizas, una obra del 86. ¿Qué significó el viento y las cenizas y qué han significado esas figuras libertarias de Simón Bolívar, Manuelita y Policarpo? Pues para mí El viento y la ceniza fue muy importante porque fue como la primera obra así de gran formato que yo monté en La Candelaria. Santiago además siempre quiso también que nos formáramos como directores, como dramaturgos y dramaturgas. Siempre nos ha llamado, nos ha apasionado mucho ese tema histórico, sobre todo por la relación con la independencia, porque como decimos en una obra de teatro, la independencia todavía es una palabra que aquí ha ido perdiendo el sentido. Tenemos que recuperar el sentido y también hemos recuperado mucho a Manuela Sáenz, que la historia la ha maltratado mucho, la ve como la amante del libertador y no como una mujer independentista, autónoma. Ella tenía ya una mirada política antes de conocer a Simón Bolívar, una independentista a quien tenemos que reivindicar muchísimo. En Antígona, que es otro de esos montajes impresionantes, y esa versión pues primera de Antígona tan creativa, tan brutal, tan íntima también, pues estamos hablando de la tragedia colombiana, de cómo nos ha sido imposible sepultar los cadáveres y hacer el duelo. Realmente aquí hay muchos cadáveres insepultos y hay un duelo por hacerse. Hablemos de lo que significa Antígona como mito que nos representa y que nos habla. Pues ese país está lleno de Antígonas. Esos montajes partieron inclusive de hablar con mujeres en Urabá, que nos contaron cómo se habían robado los cadáveres de sus parientes cuando los paramilitares les habían prohibido recoger los cadáveres. Nosotros dijimos, esta es la historia de Antígona. Y entonces ahí resultó como esa motivación. Las mujeres, las viudas, las madres, son unas Antígonas que andan buscando desenterrar a sus hijos, muchas veces físicamente, pero también recuperar la memoria y la dignidad de sus hijos, de sus hermanos, es también ser Antígona. O sea, es recuperar el cuerpo, recuperar la memoria. Este país es un país de las Antígonas errantes. Un país no se sana si no logra hacer el duelo, si no logra enterrar a sus desaparecidos y si no logra que permanezcan en la memoria todos esos muertos que hemos puesto como país tan dolorosos. Hablemos de ese rol de las mujeres y de tu opción política por el feminismo. Esas obras, digamos, no han sido aisladas, no han sido solamente unas obras de teatro, sino que obedecen a una relación muy compleja que hemos tenido con las víctimas. Hemos trabajado hace muchos años con las víctimas de la Unión Patriótica. Por ejemplo, cada año hacemos 2 grandes performances en la plaza con las víctimas. Les hemos pedido traer los objetos que tenían los compañeros asesinados y han sido performances absolutamente conmovedoras y entrañables. Y también con las madres de Soacha llevamos mucho tiempo trabajando. Ellas ya hacen parte de la Corporación Colombiana de Teatro. Hemos hecho mucho trabajo con ellas, muchas performances. Por supuesto, la obra emblemática más importante es la de Antígona, Tribunal de Mujeres, que la han llevado también por muchas partes de Colombia y del país.
pero hemos hecho muchas performances, tenemos una escuela de mujeres, hemos tenido una relación orgánica también con el movimiento social de mujeres y con las víctimas. Tenemos el Festival de Mujeres en Escena por la Paz también, es decir, hemos organizado unos escenarios que amplían el radio de acción de las obras de teatro. Es tratar a estas personas como sujetos, con ellas hacemos creación colectiva y nos han ayudado enormemente a entender cómo transformar el dolor en fuerza y en resistencia, cómo no ser revictimizadas, tratándolas de pobrecita o de que nosotros las vamos a sanar. O sea, la enfermedad verdadera está en otro lugar. Ahorita en la pandemia, por ejemplo, es atroz la cantidad de mujeres que tienen que dormir con el enemigo y que son golpeadas. Muchas veces eso es invisibilizado, porque se visibiliza las muertas, pero el acoso sexual del que son víctimas las mujeres y el maltrato es difícil de visibilizarlo en su verdadera dimensión. Sin embargo, las mujeres aquí, las antígonas y las feministas, entre las dos, yo creo que se ha construido un movimiento muy fuerte y muy poderoso de mujeres. Se están denunciando los acosos en todas partes. Y fuera de eso también hemos estado haciendo parte, ayudando, apoyando las diferentes organizaciones sociales de derechos humanos para que esto no sea silenciado. Ahora tenemos una escuela de mujeres también maravillosa con la que siempre salimos a la calle, sobre todo a hacer performance sobre las lideresas asesinadas. Ese ha sido un asunto muy importante. Hablemos de ellas, hablemos de Mujeres en la Plaza, y creo que tal vez la última fue Por ellas nos rapamos, que fue en homenaje a las mujeres líderes asesinadas en este país. Son más que tu creación, son voces colectivas puestas en escena. Pues, sí, Mujeres en la Plaza fue una acción muy importante, digamos. Hasta el momento yo tenía la idea de que la performance era un acto individual, corporal, personal, pero el arte está para transgredirlo también. Entonces decidimos hacer cosas masivas. Entonces, por ejemplo, Mujeres en la Plaza lo hicimos con 350 mujeres provenientes de todas las organizaciones de víctimas y también con las feministas, con las mujeres del movimiento social. El momento más crucial fue cuando las bailarinas suben a la estatua de Simón Bolívar y sacan un cartel preguntando dónde están nuestros muertos, dónde están los desaparecidos. Esa fue muy importante. Y la de la rapada, que es de la más reciente, que nos rapamos en un acto performático también, muy conmovedor, muy ritual, muy emotivo. Nos rapamos la cabeza en homenaje a las lideresas, porque yo creo que hay que hacer todo lo que haya que hacer para mostrar que esto es insoportable. Es decir, la sociedad tiene que llegar a no soportarlo. No puede ser que naturalicemos la muerte de los líderes y que eso se vuelva una noticia más de quinta columna en los periódicos. Es un verdadero genocidio que se está cometiendo contra los líderes y las lideresas sociales. Casi siempre las hacemos en la Plaza de Bolívar porque es como ocupar ese lugar, que es un lugar del poder que tradicionalmente ha sido ocupado por el poder, por el Parlamento, por otros poderes, y entonces llegamos con los cuerpos muchas veces de las mujeres víctimas a transgredir ese espacio. Hablemos por último de las obras, hablando de las obras, hablemos de Camilo, el montaje de Camilo. Camilo es una obra también muy transgresora porque no hay un Camilo. Digamos, lo que resultó en la creación colectiva es que todos y todas son Camilo. En la presentación que hacemos cuando presentamos la obra, yo siempre digo que el sacerdocio les está prohibido a las mujeres, pero que en el Teatro La Candelaria no, porque ahí todas y todos son Camilo. Y nos pareció un personaje muy rico porque hay que entender, comprender lo que le ha pasado a este país. Y no se comprende solamente desde los sucesos, desde los acontecimientos, se comprende también desde las personas, de los seres humanos que han estado involucrados en esto, como Camilo Torres. Pero también esa obra se prestó para hacer un teatro muy contemporáneo. Utilizamos, por ejemplo, la danza contemporánea, porque todos son Camilo, utilizamos otros lenguajes para el teatro. O sea, todo lo que hemos hecho siempre es, en primer lugar, teatro con mayúsculas, porque si es así, llega mucho más al corazón de la gente
y se vuelve más transformador de la percepción de los espectadores. Entonces, es un personaje muy rico, Camilo, un hombre que se debatió entre el misticismo y el sacrificio. De alguna manera yo creo que él se fue para allá, de alguna manera yo creo que inconscientemente él sabía que iba a un sacrificio. En varias de las entrevistas tú has hablado de que Colombia está marcada por una cultura de la guerra, por una cultura de la violencia. Háblanos un poco de eso para que cerremos y dejemos un mensaje también a nuestra audiencia y al país que seguramente seguirá viendo esta conversación. Sí, yo creo que Colombia ha sido relatada, no relatora, relatada por una historia muy nefasta del enemigo, de convertir la oposición en el enemigo interno, y eso ha dejado de ser una doctrina de seguridad nacional, y a fuerza de martillarlo todo el tiempo en los medios, en las telenovelas, en muchos lugares se ha convertido en cultura. La gente ya lo tiene adentro como un modo de ser y ve cualquier persona de la oposición como un enemigo al que hay que aniquilar. Entonces, por eso hablamos de que hay una cultura de la guerra que es necesario transformarla en una cultura de la paz. Colombia no tiene un relato nacional, el relato nacional que tiene ha sido deformado precisamente por estos relatos, por la negación de los indígenas, la negación de la población afro, la negación, por ejemplo, de los que han firmado la paz ahora. No hay voluntad de paz. Entonces, eso es muy difícil. Lo que ustedes están haciendo es muy importante, pero es muy difícil si no hay una voluntad política nacional. Yo creo que incluso el mundo entero, la gente que nos rodea, está haciendo un esfuerzo para eso. Pero aquí nos encontramos con estas cabezas tan duras, tan terribles, que no dejan hacer la paz, la están volviendo trizas. Y con eso nos están volviendo trizas el corazón, nos están volviendo trizas muchas personas a las que necesitamos. Todavía se puede, creo yo. Agradecemos al público, Patricia, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Lucía, muchas gracias.